Expediente LC. Ahí faltó la edición Halloween. A ver. Tsutomu Miyazaki, como dije, nació en el 62 y se dice que su nacimiento fue prematuro. O sea, nació antes del tiempo que tenía que haber nacido. Claro. Obviamente con esto, no obviamente, pero muchas veces pasa, en el caso de él, sus articulaciones de sus manos estaban fusionadas, eran como súper extrañas. Ya. Él no podía doblar las muñecas hacia arriba, o sea, así, ¿Ya? como súper, y tenía los dedos largos, o sea, como, era como súper extraño. Era un Jack. Un Jack Skeleton. Una cosa así. Obviamente que aquello marcó la vida de este muchachón en ese tiempo, ya que sus compañeros, como todos los niños, normalmente hacen bullying. Hacen bullying. O sea, cuando niño es normal, porque, o sea, es normal en cuanto a que pasa, no es normal Sí. en que esté bien. Porque ya cuando más grande es cuando ya eso tiene que parar de raíz. Es que cuando se normaliza el bullying pasa lo que ocurre en Gringolandia, po. Sí. Que los mismos cabros que después hacen bullying, después llegan y hacen masacre. Sí. A los que le hacen bullying. Sí, po. Lo que pasa es que, por eso te decía, es normal el hecho de que pasa constantemente. Claro. No es que esté bien. No que esté bien. No hay que normalizar. Pero es que ahora también son niños deconstruidos. Tú le haces bullying y te defunan en Twitter. Sí. Antes, por ejemplo, a uno le hacían bullying y tus papás o tus abuelos te decían, bueno, agárralo Pécalo a combo. Agárrate a combo. Arréglalo así, listo. Las Un cosas santo se remedio. arreglan a combo. Sí. Pero a combos, pues ahora tú intentás pelear a combos con alguien y sacan una cuchilla, una pistola y hasta un dildo, weón. Entonces, contra eso mejor. Pero la cosa es que Mejor te entregas. sí, obviamente que se burlaban de este tipo. Y hay otra cosa que tenía el problema de la L, pero al revés. Ah, ya. Tenía un micro. Tenía la garza corta. Tenía el promedio japonés, pero en versión ultra Más. pro, DLC, mega. O sea, estaba bajo el promedio japonés. Bajo 3 promedios japoneses. Es que era casi micro pene. Oh, la cagó. Bueno. Ese de verdad se lo buscaba con lupa. Sí, bueno. Se la agarraba con pinza. Iba al baño y tenía que ver bebido. Y no era guatón, porque es lo peor. Y la cosa es que, obviamente, con esto empezó a aislarse de la sociedad. Ya. Y se empezó a refugiar en historias que no eran lo que él estaba viviendo. Entonces se empezó a refugiar en el manga, en el anime. Manga, recordemos que en Japón es muy fácil conseguir manga. Muy fácil. Con 100 yenes ya tenía un tomo. Entonces él podía conseguir muchos tomos. Y aparte el anime que daban, entonces se volvió como lo que se conoce ahora como un hikikomori. Yo estuve leyendo algo, Ya. en un inciso, que los hikikomori, que son esas personas que se encierran en sus casas y no quieren salir, pero no por miedo, sino que porque Comodidad. no quieren vivir afuera, Ya. sienten más seguros dentro. Ese es un mal que es en la clase media y alta de Japón. No confundan, nunca pasa en las clases bajas. Porque tienen que trabajar. Porque porque si no, no comen. Los de clase media y alta tienen para vivir. Entonces, y aparte, eso solo pasa en Japón. No pasa en otros países. Cuando todos dicen, inventaron el término nini. El nini. Sí, pues, no trabaja ni estudia. Sí, pues, no trabaja ni estudia, pero no está encerrado. No. ¿Por qué? Porque acá tus papás te van a aguantar una semana máximo que esté encerrado. Ya después te van a decir, oye, compadre, Cortará. o anda a trabajar, o sale con tu amigo, hace cualquier cosa, pero estoy aquí todo el día encerrado. Claro. Porque está mal. Pero él no, po. Entonces ahí él empezó con esa cuestión de hikikomori. Él era muy inteligente y tenía súper buenas notas. Era Ya. súper... El aplicado. Sí. Pero obviamente que la condición de sus manos lo frustraba y lo acomplejaba, pues sí, obvio. Porque lo del micro niño no pasaba nada, porque al final, si no se metía con una mujer, no iban a saber. ¿Para qué le hayan andado mostrando tu cuestión? Va encima Bueno, que no, ni siquiera es muy Ni pronunciado. siquiera impresiona. No. ¿Hay algo ahí? No veo nada. Sí, pues, entonces obviamente que no tenía ese problema de asocial. No se podía juntar. Y dije asocial, no antisocial, por si acaso.
Porque antisocial es un delincuente. Asocial es que no se comunica con los demás. No se puede comunicar en sociedad. Por si acaso. Para que después no me digan. Porque así pasa. La cosa es que había una persona que le prestaba atención en su familia. Que Más le- encima. Le prestaba ropa. Que era el abuelo. Ah. Como siempre, los abuelos siempre prestándole ropa a los nietos aunque valgan shit. Debido obviamente a este complejo, nunca tuvo relaciones cercanas con una mujer. Ni Porque pagando. es que Es que para qué a pagar para sí, la miseria. po, Para tocar, pues tenía los pero medios. por, pero por Sí, eso, Yo tuviera los medios de dos, tocaría piano. Usaría mis habilidades de dealers para el piano. de dealer. Pero depende de los dedos, pues si son gruesos, ahí no te sirve por un piano. Pues si son largos, Sí, pues dice largo. Ya, Un por Jack eso. Skeleton ahí. ya por todo eso. el piano, así. Me imagino que le salgan los dedos God. No, pero el problema en el caso de él es que sí, pues tenía los dedos largos, pero Inmóviles. acuérdate que el piano funciona mucho de muñeca. Ah, sí, pues. Si tú no podís mover la muñeca, Ah, sí. tampoco podías hacer mucho, puras notas, tendrías que hacer un acorde en cada mano. Sí, y hacer po. todo el rato así. Y sería. O tendría que ganarte terrible cerca al piano para tocar así. Tampoco. Como el gato del video. Es peor, pues. Mm. Porque si te ganáis más cerca del piano, tenéis menos movilidad. Po. Sí. Pero eso como para poder... Tenés que hacer ganarte nota. a 3 metros del piano y Mira, tocarlo por Bluetooth. tenéis que tocar como el pianista en la película El en pianista. el video de Wendy Zulka, que toca una pura nota todo el rato y suena la media entonada, pero bueno, le muestro que una vez en un video que molestando a la mina salió esa cuestión. Sí. Oye, ya, pero la cosa es que obviamente que nunca conversó con una mujer, pero obviamente que eso no evitó, porque era un degenerado, Un degenerado. que fuera a ver los partidos de tenis de la universidad para fotografiar las bragas de las chicas. Estamos hablando de cuando estaba en el colegio de la universidad. En 1984 se cansó de consumir porno o no por de ¿Se adultos. cansó? Se cansó de consumir. Ay, ¿quién se cansa de eso? No por de adultos, imagínate, no por de adultos. Siempre encontráis algo O bueno. sea, siempre hay algo nuevo. Sí, pero Y si no, te vas a la página, le ponías última página y Pero- Te sale los retro. oye, pero atentos, se cansó de consumir no por de adultos Adultos. Ya. y empezó a consumir infantil. Ah. Bueno, te iba a decir, Infantil, no de adultas que se visten como niñas, no, Infantil. infantil, Eh, Yo dije- pedófilo. de niñas. en volar se vuelve furro. Obviamente que su instinto asesino ya empezaba, si ya, oye, si, Ya se estaba desquiciando. mira, digamos. si ya empezáis a ver a las niñas como algo más que una niña, es que ya tu cabeza está... Ya que te falla. Sí. Se te pelaron los cables. Miyazaki, un día aburrido, o sea, como lateado, así como, hay que echar cuando uno no tiene nada que hacer, está, pero ay, no sabéis qué hacer y te ponís con el celular a ver video. Miyazaki es el nombre mangaka. Miyazaki que es un el- apellido. Po. Miyazaki es el apellido del one de Dark Souls. Mira, Ah. para los que les gusta el K-pop, hay una que se llama Sakura Miyazaki, que era de Ice One, Ah. que era de HK. ¿Y era familiar de este güey? No, pasa. No, es un apellido. ¿Y el de Dark Souls es familiar de este one? No creo. Oye, si es como poner Suzuki, po, ¿cuántos apellidos Suzuki hay? Bueno, Yo y- conozco sí. puros autos, pues. Y Airi. Ya, Es un auto. infiltrado. Aina. Es un transformer. Airi. Hay caleta. Al aire, si El- fuera un oye, auto. Oye, el ex marido, es el marido de la Lisa, ¿Quién es ese one? el que hace a Doraken, también es Suzuki. ¿También? Draken Suzuki. Y Masayoshi Suzuki, el que canta el tema de Kaguya-sama. ¿También es Suzuki? Sí, pues. Todos son parientes. No tiene nada que. Ya, pero la cosa es Todos que. se metieron entre ellos. La cosa es que este tipo. Ya en vez de. No sé, por ese tiempo no habían celulares como ahora, po, ¿cachai? Sí, Pero en vez de ponerse a ver una serie o no sé, po, De contratar Netflix. ir al baño por último con la lupa, po, intentar, Ya, no. o con unas pinzas. Mm. No, pues el que hizo empezó a estranguló al cachorro que había en la casa. Al perro. Sí. Ah. Y con un alambre. ¿Y por qué? Bo? ¿Qué te- Porque, por eso, por porque enfermo? empezó y después agarró al gato de la casa y lo tiró al río cercano. Imagínense cómo estaba. Cuando su abuelo murió en 1988, recuerden que él fue Sí. el único que le prestaba ropa, y fue incinerado, Miyazaki no halló nada mejor, así como que, nada mejor, que comerse las cenizas del abuelo para llevar a su abuelo en cementerio.
Pero se comió cenizas literal. Sí, se agarró. O sea, es como comer Milo. ¿Cómo come? Claro. Sí, pero con. Milo a cuchara. Sí, pero esto no tiene sabor. No sé. O sabe a carbón. ¿A Debe qué saben saber- las cenizas de No muerto? sé, nunca. De muerto no sé. ¿A qué saben las cenizas de pata? ¿La Es que- ceniza de qué? ¿De pata? No. Es que las cenizas saben a madera quemada. No tengo idea. No, Pero pues ¿y no depende, hay comido esas tortillas del campo? ¿Las de rescoldo? No me gustan. Ah. Mi tío hace, pero ahora me gusta. Yo comí hasta carbón con esas tortillas. Es que vos comí cualquier cosa. Pero A es que vos te- esa- a vos te dicen Power Pero Rangers. es que esas tortillas automáticamente como que al momento de cocinarse quedan impregnadas con un poco de eso. Sí, pues. Así que... Te vamos a no, regalar, ¿cómo se llama la ¿La qué? sal de fruta? ¿De Disfruta, po. Disfruta. Para que podáis comer cualquier cosa. sí. Ahí podéis comer carbón, fierro. Y el carbón te limpia hasta los dientes. Sí, Te los po. deja negro, pero te los Sí, limpia. sí, eso dicen. Que después que hay con una infección, pero a nivel Dios. Pero bueno. Infección, Oye, ya, pero la cosa es que este compadre, este proceso de comerse al abuelo le provocó un cambio, pero así. Como que el abuelo venía con toda la semilla de la maldad, parece, porque se puso más radical, así más como. desquiciado. Sí, se hizo que. Bueno, ¿se acuerdan que les dije que había dejado el no por de adulto y se había metido en lo infantil? Sí. Este compadre ya empezó a meterse, pero de lleno en el mundo de la pornografía y el suicidio. Alguien que moría mientras fornicaba, algo así. No, como que veía Hacía mucho no por y aparte videos de suicidio. Así. No es un No, puro no, video, no, ya. no, no, Ah, no. eso. Estrangulación también- erótica, weón. Y Sí, también, ¿por qué se le conoció como el asesino otaku? Ujú. Es porque se empezó a meter mucho en las series de anime gore. Ah. Recordemos que a finales de 70 y 80 No. se empezó a hacer mucho el asunto del anime gore. De Sí. ahí nació Genocyber, Ade Police, Mm. Urotsuki Doji. Urotsuki Doji, que es un gen perrito bonito está ahí. Mm. Y miles más, o sea, Wicked City, Biohunter es la otra, Dios antes. Violence Jack, Devilman, Mm, todas vale. esas se hicieron muy populares a finales de los 70, principios mediados de los 80. Que era como pleno apogeo de esa Sí, serie. porque esto es un inciso rápido. ¿Por qué se empezaron a hacer esas series? Mm. Porque eran más fáciles que vendieran, porque ellos lo usaban Ah. para vender OVAs, para vender los videos de animación, Claro. Los VHS. los VHS. ¿Por qué? Porque con la catástrofe que pasó con Akira, de que fue a la quiebra el estudio que creó Akira, Ya. los estudios no estaban seguros de pagar grandes sumas por hacer una serie. Entonces dijeron, hagamos la cuestión más fácil del mundo. Sí. El gore. El gore y el sexo venden. Listo. Mm. Por eso se hicieron muchas series. Excepto la Toei Animation, que ellos fueron por el otro lado. El lado Fueron a de- agarrar las series más populares de manga de la Shonen Jump. Sí. De ahí salió Dragon Ball, Senseiya, Ranma, que no es de la Toei, que es de otro lado. Sailor Moon. Claro. De ahí fue. Eso es un inciso. La cosa es que el 22 de agosto de 1988, este tipo ya tenía 26 años. Buena edad para desquiciarse. Y empezó con Oye, su... Bien, ¿qué edad tenés tú? 26. Por eso te digo, buena edad para desquiciarse. Yo tengo 27. Ya no te desquicias. 27. Ya lo hice. Eja. Su primera víctima que se conoce fue Mari Konno. Suena Mari- súper raro, pero Mari Konno. Honno. Konno. Conno. O Konno Mari, porque allá se habla Honno Mari. era una niña de 4 años que desapareció tras salir de su casa para jugar con su vecina. Mm. Obviamente por el camino se dice que Mari fue engañada por Miyazaki, Le ofreció dulce. quien le ofreció un paseo en coche. Mm. Estamos hablando de coche una- auto. Sí, pues estamos No, hablando, eso ir a la cabra un estamos coche. hablando de una niña pequeña y en Japón que no es mucho lo que pasa. Ujú. La gente confía más, hablemos que los niños en colegio desde muy chicos van solo al colegio. Sí. La cosa es que este lo llevó hacia el oeste de Tokio, las colinas de Komine Pass, y detuvo el auto bajo un puente. Ya. O sea, ya sabemos que esto va mal. Estuvo sentado, se dice que estuvo sentado con la niña durante media hora, Ya. y la niña, obviamente asustada, se empezó a poner a llorar porque no sabía por qué estaba haciendo ahí. Este tipo, temiendo que alguien pudiera oírla, decidió asfixiarla. Mm. Obviamente la niña lamentablemente falleció y luego el tipo empezó a hacer sus triquiñuelas sexuales con ella. Pero ahí mismo, abajo del puente. Sí. Sí. Tras el crimen, lo que hizo fue coger la ropa a la niña y subir al auto para volver a su casa.
Obviamente el padre de la niña estaba sucediendo... Mientras todo esto pasaba, el papá estaba denunciando que había perdido a su hija. Y Claro. la cosa es que Miyazaki siguió con sus cosas raras y se encontró con una niña de 7 años llamada Masami Yoshizawa, que iba caminando por la carretera hacia su casa normalmente, Nombre de sello. y este tipo otra vez la hizo subir, la convenció para subir a su auto para acercarla a su casa, y fue al mismo puente donde había cometido el primer asesinato e hizo lo mismo, exactamente lo mismo. Ya. La policía empezó a organizar una búsqueda masiva para encontrar a las dos niñas y alertó obviamente a los ciudadanos, así con esos carteles de se busca tipo One Piece. Salió en la leche. Sí, igual Pero no tenían un rostro para no, poner. pues no sabían si buscaban a las niñas. Mm. No estaban buscando un asesino. Pero sí le dijeron que tuvieran cuidado con sus niños porque ya habían desaparecido 2. que- Claro. Entonces, que tengan cuidado. ¿No dice más o menos el margen de tiempo así como entre uno y otro? El margen de tiempo fue de 2 meses. Ah, el ya. 22 de agosto del 88 la primera y el 3 de octubre del 88 la segunda. Menos 2 meses, me acuerdo que el Alonso López mataba todos los días niños, pues. Sí. Sí, pero estamos hablando de que los gringos o en Occidente, bueno, están piteados el mate. No, pero es que Alonso López era un latino, si era colombiano. ¿Pero dónde vivía? En Colombia. Colombia. En Colombia. Occidente. Mm. Sigue siendo Occidente. Y por eso ese huevón en Perú y en Ecuador. Es que por eso digo, sigue siendo Occidente. En Occidente la gente está piteada. En Japón, ¿cuántas veces escucháis de cosas así? Poca. Mm. Por eso son tan llamativos por cuando eso. es, po. Sí. Entonces, mira, y después 2 meses después, el 12 de diciembre, volvió a andar. Acabamos como cada 2 meses. Esta vez fue otra niña de 4 años llamada Erika Namba. Hizo lo mismo. 2 meses igual, es poco. Po. Sí, hizo lo mismo. Condujo hasta el lugar, colocó a la niña en el asiento de atrás. Lamentablemente la obligó a desnudarse. Ya, O sea, cosas de ese tipo. Aquí ya estaba más desquiciado y no la mataba antes. No, po. No, si ya lo había hecho. Ya. La cosa es que se deshizo de la ropa en un bosque y colocó el cuerpo de la niña en una zona boscosa cerca del aparcamiento, del estacionamiento. Al día siguiente, la niña fue encontrada, el cuerpo. Y más de 500 policías fueron desplegados por toda la zona para ver qué estaba pasando, po, porque ya habían varios. Esos fueron varios cuarteles que se montaron para esa. Pero ¿qué Claro. pasó? Este asesino en serie, que es Miyazaki, Tsutomu, empezó a enviarle cartas a las familias de las víctimas y Ya. a hacerle llamadas telefónicas a ese nivel de piteado. Para burlarse. En esa, él no hablaba en las llamadas, pero volvía a insistir si los padres le colgaban. O sea, como que está loco. El 89, en febrero, 2 meses después, el padre de la primera chica de Konno Mari encontró una caja en la puerta de su casa con algunos huesos calcinados de la niña. O sea, el compadre se puso, pero así. O sea, el culeo era. Perdón, el weón era malo por ser malo. ¿no? Era sé, malo de malo. adentro. No Y de afuera. era. Mira, lo que le Porque mandó, tenía motivo, era malo. lo que le mandó fue los huesos calcinados de la niña, 10 dientes de leche que se lo había sacado, pantaloncitos, sandalias y su ropa interior, junto con una nota que decía: Mari, huesos, cremación, investigar, probar. Eran como los kanjis de cada cosa. Claro. Los medios comentaron que el macabro envío, comentaron el macabro envío, pero dudaban que los restos fueran de la niña. El 11 de febrero, este tipo Miyazaki estaba indignado por lo que pasó con la policía y envió una confesión de 3 páginas. Junto a la carta adjuntaba una foto de la víctima y otras cosas. Ya. Y escribió esto: puse la caja de cartón con los restos de Mari delante de su casa. Hice todo, desde el inicio del incidente hasta el final. Vi la conferencia de prensa de la policía donde dijeron que los restos no eran de Mari. Ante las cámaras, su madre dijo que el informe le dio nuevas esperanzas de que Mari aún pudiera estar viva. Supe entonces que tenía que escribir esta confesión para que la madre de Mari no siguiera esperando en vano. Lo repito, los restos son de Mari. Oye, qué buena persona. Voy a confesar que lo hice yo para que dejen de andar esperando. Por último, dejen de esperar. Así. Sí. En realidad, o sea, estamos hablando de que hubo un caso que fue peor, porque en el verano del 89, Miyazaki obviamente volvió a cometer este delito. Esta vez convenció a una niña de bajarse las bragas para poder fotografiarla, y cuando estaba a punto de tomar la foto,
unos vecinos se dieron cuenta y comenzaron a perseguir a Miyazaki. Pero este logró escapar. Ya. Obviamente. No lo alcanzaron a ver, sí. ¿Ah? No alcanzaron a ver quién era. No. Ah, ya. Sin embargo, obviamente que esto lo provocó como es más ganas. Claro. Y obvio fue a cazar a otra chica en un parque que se llamaba Ariake. Encontró a una niña llamada Ayako de 5 años. Obviamente hizo lo mismo de siempre la cuestión. Este tipo la llevó a un apartamento esta vez. Sí, pues ya lo pillaron en el. Sí, donde la puente. fotografió en distintas posiciones y cuestiones, mientras se hacía sus juegos manuales. Mientras sacaba las pinzas. Exacto. Posteriormente ató las manos y los pies de la ya de la niña muerta y la vistió con ropa de colegiala, la colocó sobre la cama y tomó las fotografías. Miren, la verdad, yo aquí donde estoy viendo el informe, hay una fotografía de esto Ya. y es fuerte. Engancha el link. ¿Ah? Engancha el link. No, es un link, es una página, ahí la voy a dejar abierta después. Dale. La cosa es que Que soy morboso. sí, así es. La cosa es que después de todo lo que pasó, Todo lo que hizo. a Miyazaki fue detenido al final con el cargo de obligar a un menor a cometer actos indecentes. Se dice que ahí ya confesó sus crímenes, recuperaron los cuerpos y tras el arresto se registró su casa, donde encontraron 5.763 VHS. Ya. Aquí dice DVD, pero el DVD no me acuerdo, que el 89 no, sé. No existía. estaba. No existía. Debe ser Era VHS. La mayoría eran de animes violentos o de la serie Guinea Pig, No la que conozco. influyó muchísimo en su comportamiento. Yo al menos no conozco la serie Guinea Pig. Guinea Y- Pig. Y miren, hay cabros chicos ahora que se creen otakus por ver serie en anime FLV. Este compadre tenía 5.700 y ya no existe la piratería. Imagínense cuánta plata gastaba este compadre. Sí, vale. O sea, imagínense la plata que tenía. Debido a su afición por el anime, él recibió el apodo del asesino otaku. El padre de Miyazaki se suicidó arrojándose al torrente en un río en 94 porque ya no aguantaban. Oye, Lito, mira, acá busqué algo de información de Guinea Pig y actualmente dicen, así como en titular, que está prohibida en Japón. Debe ser por este caso. Yo al menos no la conozco, ¿para qué te voy a mentir? Ni siquiera sé de qué se trata. Pero este caso lo quería traer a la luz Sí. porque siempre se ha dicho este fue el inicio de que a los otakus en Japón se les tratara tan mal. Ahora ya no es tanto porque la gran mayoría el anime y el manga y los videojuegos en Japón levantaron mucho la economía, pero mucho tiempo fue esto así. Este era el caso de Tsutomu Miyazaki, el asesino otaku en la corte de los ñoños. Pero tenemos otro caso. Tenemos otro caso. Sí. Díganme ustedes, ¿nos vamos a una pausa musical o lo tiramos al tiro? ¿Qué prefieren? Pausa musical. Sí, ¿Pausa pausa musical? musical. Ya, entonces nos vamos a una pausa musical y a la vuelta vamos a estar hablando de un caso que remeció a la cultura chilena del siglo pasado. Vamos a hablar del caso del Chacal de Nahuel Toro. Así que nos vamos a una pausa en la corte de los ñoños. Y volvemos a la corte de los ñoños de esta edición Halloween de este 30 de octubre. Delante estábamos hablando del caso de Tsutomu Miyazaki, el asesino otaku, pero en Chile hubo un caso también que conmocionó a la opinión pública. Estamos hablando del caso del Chacal de Nahuel Toro, como se conoce. Este fue el caso de Jorge del Carmen Valenzuela Torres, quien nació en San Fabián de Allico, o de Alico, no sé cómo se pronuncia, en 1922, el 30 de abril. Pero también se le conoce, perdón, en 1922, y Ya. murió en Chillán el 30 de abril del 63. O sea, estamos hablando que el tipo tenía 41 años cuando murió. No era viejo. Él fue un campesino chileno, conocido por ser el autor, obviamente, de uno de los asesinatos más recordados del país. A pesar de que se hizo llamar de diferentes maneras, sus acciones delictuales, como se le conoce, lo hicieron ser conocido por la opinión pública como el Chacal de Nahuel Toro. Incluso se hizo una película de Miguel Litín que retrataba esto, era en blanco y negro, era muy buena la película. Buena.
A ver. Este caso... ¿Cómo lo podemos ver? A ver, este caso sucede cuando, debido a su despido en el cercano pueblo de Cachapoal, decidió ir en búsqueda de trabajo a la comuna de Coihueco. Ya. ¿Ya? Pero una noche se quedó en la casa de una familia de Nahuel Toro, que es un pueblo de paso. Buscando pareja, porque obviamente que la gente de campo busca pareja, Sí, obvio. conoció a Rosa Rivas, quien era una viuda de 38 años. Estamos hablando de que él tiene que haber tenido más o menos lo mismo, un poquito menos. Ella era cocinera del Fundo Moticura y era madre de 5 hijos pequeños. O sea, era una viuda de 5 hijos y él se quedó con ella. La cosa es que, dado que el patrón del Fundo le desagradó que la mujer se emparejara con Jorge Valenzuela, debido a que este loco era alcohólico. O sea, obviamente que al patrón decía, mira, tú trabajas aquí, pero este tipo de alcohólico me puede causar problemas, mejor. Claro. Y lo echó del Fundo, la echó a ella y a él del Fundo. Ya. Váyanse. No, mejor no me quiero meter. Mucho atado. Sí. La mujer junto con Valenzuela decidieron ir a vivir a la isla, que era un sector formado por el río Ñuble. Ya. Una tarde de un sábado 20 de agosto del 60, o sea, 3 años antes de que él muriera, Valenzuela y Rivas se trabaron en una discusión, o sea, empezaron a discutir, pero así... A pelear. A ver, es que no... A ver, pensemos que una persona alcohólica por lo general tiene estos arrebatos. Sí. Y si la persona, la otra que está al lado, era una viuda con hijos, significa que ya vivió cosas. Claro. Tampoco le va a aguantar. Que no le iba a todo. aguantar, claro. Entonces ellos tenían discusiones muy fuertes porque la mujer no había podido cobrar su pensión de viudez por problemas, obviamente, que en Chile siempre pasan y en toda la vida, que son problemas burocráticos. Sí. Algún papel Tenía que no que llenar está... el formulario. Y Sí. Alguien que no timbró la Alguien que no weá. timbró bien la cuestión. Entonces, el frustrado por carecer de dinero para seguir viviendo, para seguir tomando y curándose hasta las tantas, Y ya no le estaban fiando en la botillería. sí, Valenzuela se hizo de una guadaña, Ujú. que son como las de la muerte. de la parca. Pero esas cortitas. No, o sea, no las largas, pues, sino, pero más Las cortas. cortitas no son como una hoz. Sí, Sí, pues no son se como llaman para os. cortar el trigo, ¿no? Sí, pues. Sí. ¿De esa hizo? Una ¿O? parecida. Ah, ya. No, pero las guadañas grandes sirven, Y caleta. adivinen qué Sí, hizo. pero- Adivinen ustedes qué hizo con esa guadaña. Un cosplay para Halloween. Un costo de trabajo. Yo creo que empezó a trabajar la tierra. Empezó a trabajar, Ujú. pero a su mujer. O sea, la rebanó, bro. Fue la primera víctima. Sí. Mm, Obviamente no se iba a quedar ahí. claro. Recordemos que este era una persona alcohólica y aparte era analfabeto, inculto, no sabía lo que estaba bien y lo que estaba mal. Para él era como un animalito de Ya. campo. La cosa es que los hijos fueron asesinados uno por uno. Sí. Así de guático. La verdad, nunca se ha clarificado bien cómo fue que asesinó a cada uno. Como que no están claros los datos. No se sabe bien qué hizo con cada uno. Pero lo que sí es que se los bajó a todos. De que estaban muertos, estaban Sí. muertos. Aunque se sabe que a una de las hijas fue ahorcada, estrangulada por el tipo. O sea, la estranguló hasta morir. Y que el bebé de la familia lo pisó. Lo Oh. aplastó hasta la muerte. Luego de los asesinatos, Valenzuela cubrió con piedra los cadáveres de las víctimas y se fue. Se mandó campo. A ver. Este caso, pensemos, este tipo se ensañó con la mujer con una guadaña. Sí. Después mató uno por uno a los hijos. El del bebé, de aplastarlo, Sí, fue bueno. acuático. Yo pensé que lo había guadañado a todos. No, solo a la... Bueno, sí. las guadañas tanto filo no tienen. Es que la tampoco. guadaña era para desquitarse a la señora, así que con ella se ensañó. Sí, po. Al otro los mató por matarlo. Qué desquiciado y sangre fría hacer ese tipo de cosas. Porque acuérdate que era un analfabeto, no distinguía lo que estaba bien No, del mal. él no sé, distinguía, era un pajarito, él no sabía exactamente qué estaba bien y qué estaba Es como el mal. comportamiento de los animales, pues, que ellos atacan. ¿no? Atacan Sí, por po. instinto, Mm. no por... Menos los perros que son Raciocinio. traicioneros, los malditos. Ah. Pero la cosa es que, pasado algunos días del hecho, Luis Dinamarca, que era el dueño del Fundo Chacayal,
fue a este lugar porque el lugar le pertenecía, entonces Claro, fue a sí, ver eso, y bueno. no había escuchado nada de ellos ni nada, y encontró los cuerpos de las 6 víctimas. Obviamente avisó a la policía, dijo, oye, es que aquí Ahí se me están dejando todo hediondo esta cuestión, vengan para que alguien se los limpie. La cuestión es que un mes después, el Chacal, como le puso los prensa. medios en ese tiempo, fue avistado en el pueblo de General Cruz, que queda en la comuna de Pemuco, en la región pero del entonces Biobío. no lo atraparon ahí. No, pues fue a un mes. Ahí Ya. recién lo vieron que estaba andada por ahí. Oye, pero supieron al tiro que era él. Sí, porque ellos vivían todos juntos. Sí, pues si hay una familia, bueno, y en- sobrevive uno nomás. Entonces no sabían dónde estaba él y se había escapado. Entonces dijeron, ya, busquémoslo a él primero. Digo, sospechoso. Sí, pues entonces lo buscaron y encontraron que estaba ahí. Como él estaba comiendo en una fonda montada por Oriol Jaramelo y su cuñado Alfredo Valenzuela Mora. Comiendo en una fonda ahí, Sí. con todos los curas, curándose también. Este último fue el que dijo que había visto a Valenzuela en este pueblo. Ya. Él fue el que dijo, oye, ¿sabes Pegó el qué? aviso. Sí. Y una noche en la fonda Los Tres Mosqueteros lo invitó. Le dijo, oye, compadre, ¿por qué no venga? Yo lo invito. Barra Yo le invito gratis. a tomar su chela, a tomarse sus pastillitas por ahí, le doy agüita mineral, no sé, por ahí ponemos una música fuerte y que suenen las luces. Música Que suenen las música luces. electrónica. Sí, pues no hay cachado que cuando lo ven se ponen Sí, las pastillitas, les suenan hasta la luz, Suenan las luces. hasta las luces. Sí, sí, es cuático, sí. La cuestión es que se hizo pasar por ebrio ¿Quién se hizo pasar por él? el tipo que lo invitó, pues, Ah, Alfredo ya, no el Valenzuela- Chacal. No el Chacal. El chacal estaba ebrio. Sí, sí, siempre. Entonces Ah. lo invitó haciéndose pasar por otro ebrio, así como estaba, Ya. weón. Y le dijo que él pagaba todo, tome nomás. En ese momento, Qué agradable sujeto. caga de suerte. En ese momento, este tipo cubrió al Chacal con un saco para reducirlo entre todos entre los dos locatarios, más gente de ahí, Que lo amarrándolo, agarraran a digamos. combo. Sí, lo agarraron y posteriormente fueron a buscar a carabineros para entregar al Chacal. Lo que cubrieron con el saco me parece tanto a la idea primordial o antecesora a enrollar a los buenos en alusa. En la luz, a usarlo. Fue como antes, si no había alusa, bueno, un saco. Mira, imagínate cómo era este caso, que aparte de la policía normal, Ujú. fueron policía civil. O sea, gente. Fueron atrás así como protegiendo. Ahí fue el guan de la alusa. Sí, po. La cosa es que tras 32 meses en la cárcel, 32 meses igual, es poco para lo que hizo. es que lo que pasa es que estuvo 32 meses en la cárcel de Chillán, ¿Ya? pero fue sentenciado a muerte. Ah, ya. Y obviamente que fue fusilado por un pelotón de gendarmería de Chile. A ver, se dice que este caso, el crimen del Chacal fue uno de los, está considerado uno de los hechos más emblemáticos de la crónica roja chilena. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema grave que tuvo este caso? A ver, como les dije antes, este tipo era analfabeto, era ebrio, Sí, no tenía idea lo bueno y lo malo. sí. Entonces, si a él en ese momento lo metían preso 32 meses y lo mataban, cero problema, Ya, porque era un peligro para la sociedad y era una persona que hizo mucho mal. sí. Pero ¿qué hizo el Estado chileno? Lo agarró a palo en la axila. No. Lo cuidó, lo lavó, lo alimentó, lo educó, Ya. le hizo aprender a leer y hablar. Ahora hablaba bien, Sí, o sea, bien como una persona de campo, pero sabiendo leer y escribir. claro. Sabía lo que era bueno y lo que es malo. Incluso cuando iba un sacerdote, él se arrepintió de sus pecados y lloró por sus pecados porque él no sabía lo que estaba haciendo. Y cuando entendió de verdad La lo gravedad de que hizo, él se arrepintió y no y sentía que él merecía pasar toda su vida en la cárcel, porque él lo que hizo era muy grave. Pero Claro. ahí él se dio cuenta. Y ahí está el problema. Tú no puedes educar a una persona para después matarla. Claro, ¿con qué finalidad? ¿Cachai? ¿Para qué lo hiciste? ¿Para qué lo hiciste? Entonces, ¿qué hizo? Que la gente, en vez de tratar al Chacal de Nahuel Toro como el Chacal, lo trató como a una persona que fue injustamente cuidada y matada. Porque a él le dieron todas las armas para ser una persona de bien
y lo mataron. Sí, pues. Cuando debería haber sido... A él le hicieron todo el proceso de rehabilitación para matarlo. Primero, es una falta grave a los derechos humanos. Segundo, es una falta grave a la probidad y al gasto de dinero. Sí, pues. Porque ¿cuánta plata gastaron en eso? Cuando mejor lo hubiesen matado al tiro. O dejarlo ahí nomás, sí, ahí Sí, que ¿cachai? vamos a dejarte, no sé, 32 meses. Sí. Pero agárrate a combo, no sé, come algo, mantente vivo. Encerrado, pues no, Sí, podrían pues, haberlo usted- tenido encerrado por Lo vida. hubiesen tenido incomunicado ahí los 32 meses para matarlo. Sí, pues, ya. Ahí nadie hubiese dicho nada porque el crimen que hizo fue muy grande. Mm. Pero cuando es como que le diste la arma a alguien para matarlo, Como no sé. o es como le enseñan a nadar a una persona que no sabía nadar, le enseñan a nadar, pero así full, el mejor nadador del mundo, Y luego pero lo tiran a una cuestión llena de pirañas y tiburones. ¿Qué va a hacer? ¿Para qué? Lo va a matar igual, po. ¿Cuál es la función de No, eso? es que yo caché que lo hicieron con la intención de que, puta, aprender de todo lo que hizo y como que fuera con esa carga a donde fuera Pero es que va y donde morir. si lo que dice el Quique es cierto, eso es moralmente más deplorable. Malo la cuestión. Es más cruel. Es como, mira, tú no entendís lo que hiciste. Técnicamente, si te vaya la bola moral, te vaya a ir limpio. Porque tú no pensáis que hiciste algo malo. Claro. Entonces vamos a asegurarnos de que entendáis que es malo y Y te vamos a matar. te vayáis Mira. muerto con toda la culpa. Mira, Eloy Parra, Ujú. que era el sacerdote católico que lo que atendía. acompañó a Valenzuela hasta su muerte, él fue pero defensora full del Chacal. Ya. Le pidió activamente ante todos los medios que se le indultara, pero sin resultado. El presidente Jorge Alessandri, Sí. antes de su muerte, dijo que Valenzuela abrazó la religión católica. Él había aprendido el oficio de hacer guitarras, se había arrepentido de los crímenes, como les dije. Aparte alegaba que en el fondo, dada su condición precaria, no tenía idea de lo que estaba haciendo. Espérate, o sea que hay guitarras hechas por el Chacal de Nahuel Toro dando vueltas por ahí. No, ya no, po, porque la rompieron todas. Ah. ¿Y por qué? Porque son así, po. Estamos Porque- hablando de Oye, ¿te que... imaginas a ver que alguien guardara comprara una guitarra, la guardara y esta la guitarra la hizo el Chacal? Es que es como tener una pintura de Hitler, pues. Es como, no sé, es como del mismo parámetro, No, creo yo. Es que el Hitler tenía pintura, ¿Mm? pero más bocetos tenía. No, Bueno, sí, po, tenía su cuaderno, pero un weón. es como raro tener, no sé, una guitarra del Chacalas. Mira, Marca Chacal. hay una frase que él dijo, que él nunca recibió educación de Naiden. Se conoce como... Esa es la frase de él, porque él no sabía hablar, pues como les dije. Sí, po. Entonces él dijo que nunca había recibido educación de Naiden. Y paradójicamente en la cárcel donde fue asesinado hay un lema que está puesto en el lugar arriba Ujú. que dice: sean estas 4 murallas manantial de reforma y fe. Curiosamente, lo que él Al hizo, que lograron reformar. se reformó y se aferró a la fe, lo mataron. Mataron. Así que También El tema hubo- no funciona, no funciona. el Hubo sistema. otra frase muy conocida de él que es me los paso por el... Mira, este caso Por el Ñexo, ¿no? mira, en este caso en 1969 se estrenó la película El Chacal de Nahuel Toro, que fue dirigida y escrita por Miguel Litín. A ver, hay que decir que hay muchas cosas que se han ¿Es hecho. media culpa también hablaron de este caso? Sí, po. Creo que sí. En Mira, una de las en primeras temporadas. la música, el grupo Electrodomésticos escribió una canción inspirada en este crimen llamada Yo la quería, que es de su disco Viva Chile. También la banda San Carlina o de San Carlos, Los Charlies, compuso la canción Buen Salvaje, aludiendo que era un salvaje pero no era malo en sí, dedicada a la memoria del Canaca Los e interpretada por Cristóbal Briseño en el álbum Rock de Pueblo. Eso te decir, son los Charlie y nadie se llamaba Charlie. Sí. Oye, eso era el caso hoy del Chacal de Nahuel Toro en este último día de Halloween. De Mañana octubre. celebren con moderación, por favor. Oye, ¿algo que decir antes que terminó? ¿Sí que quieres empezar? Lo mismo de siempre, un agradecimiento a todos los que pudieron ver el programa en vivo y a los que lo vean después resubido en YouTube. También me sumo a ese saludo, todos los que lo escucharon en vivo, los que lo están siguiendo vía streaming y a los que lo escuchan por YouTube, que lo que sé son bastantes en mi trabajo, lo escuchan subido después. De Me hecho, parece. una vez me reclamaron porque te demoraste subiéndolo. Ah, ¿en serio? Sí, siempre Me se demora. reclamaron.
Me dijeron, oye, yo estoy esperando el programa, pues ¿cuándo va a subirse a YouTube? Ya, ahora me llega Pesquera. Ya, Un ya. saludo. No, si Oye, los videos se suben. Igual que bueno, las secciones. Un saludo para todos los que nos escucharon. Oye, los dejamos a continuación con el radiómetro, creo que llegó Panchito. Sí. El radiómetro de Panchito Urbina. Y les recuerdo, Recoleta e Iberia igualaron 1-1 por la segunda profesional del fútbol de Chile. Nos vemos la próxima semana. Esto fue La Corte de los Ñoños.